siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. 19 de enero del año 2007, a un día, escasamente a pequeñas horas para que el señor Donald Trump, el nuevo presidente electo de Estados Unidos, tome posesión. Nos podremos dar cuenta cuál va a ser la manera de trabajar del señor Trump y qué tiene destinado para América Latina. Hoy es 6 de octubre del año, en el día 6 de octubre del año 2016, el PNUD rinde un informe en donde nos da a conocer cuáles son las cifras y los índices de desarrollo humano del pueblo de Guatemala. Ese mismo día, Fundesa por la tarde, en un hotel capitalino, rinde un informe de cómo piensan sacar a Guatemala de la crisis alimentaria y de la pobreza en la que vivimos. Sin embargo, el día de hoy está con nosotros el señor presidente de la República, el señor Jimmy Morales, para exponerlos estos y muchos temas. Gracias, señor presidente. Mucho gusto, buenos días. Gracias por estar aquí. Señor presidente, debo de arrancar la entrevista con la pregunta que creo que todos los amigos televidentes que están viendo este programa en vivo, o que muy seguramente lo van a ver a las 9 de la noche, quieren que yo le haga a usted. ¿Quiere usted manifestarse, sí o no, en cuanto al tema familiar que se dio el día de ayer en tribunales? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con toda la población guatemalteca y a la vez pues muchas gracias por la posibilidad de poder ventilar ese tema. Como presidente decidí apartarme de ese tema porque no es el presidente el que debe discutir los temas de justicia. Dije que creo que el sistema judicial y el sistema de justicia debe funcionar en el país, y para poder cumplir con lo que se dice uno tiene que actuar y ser el ejemplo a seguir. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso lo podré decir como ciudadano, como hombre, pero creo que no es el momento para hablar. Sin embargo, quiero que mi hijo, que estoy seguro sabe y comprende que tiene todo mi apoyo, mi hermano que me conoce, que no solamente ha sido mi hermano mayor, sino que es mi socio o ha sido mi socio durante toda nuestra vida empresarial, él sabe y está consciente que tienen todo mi apoyo, todo mi respaldo, y saben que como personas honorables podemos cometer errores, e incluso yo creo que todos en la vida podemos reconocer que tenemos un pasado y que ese pasado puede tener distintas tonalidades en donde muchas personas podrán haber participado de una forma sistemática en temas de corrupción o no, pero tengo la solvencia de poder decir que creo en la honorabilidad y tengo la certeza de que tanto mi hermano como mi hijo conocen del respaldo que les doy. Hoy como presidente debo dar todo el ejemplo del respeto a las instituciones, y si queremos que Guatemala realmente funcione, también tenemos que pedirle a toda la población que no solamente respetemos las instituciones, sino que empecemos a colaborar con esas instituciones para que funcionen. Y a la vez, a las instituciones y a los que representan esas instituciones, que también hagan el papel que deben realizar, que no se dejen generar presiones para sus tomas de decisiones. Y hasta ahí puedo dejarlo como presidente y ciudadano de Guatemala. Gracias, señor presidente Jimmy Morales. Le agradezco nuevamente su visita al canal del pueblo. Ya lo esperábamos con ansias.
Los temas que maneja Vea Canal, porque usted no es la primera vez que está conmigo, ¿se recuerda? Claro. Cuando todavía no habíamos ampliado, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el otro set. Pero lo que sí es cierto es que los años no pasan por usted. Ah, qué lindo, gracias. Es un buen piropo a mis 48 años. Vamos a ver. Los temas que maneja Vea Canal son los temas sociales. Vea Canal es el canal del pueblo. Y lo que nos da muchísima pena son cuestiones como para poner en antesala, como que acabamos de celebrar la firma de los acuerdos de la paz. Yo he dicho en esta misma tribuna que no hubo tal firma de la paz, sino hubo una firma al cese de fuego entre los militares y los insurgentes. De acuerdo al informe del PNUD, que lo da a conocer públicamente el 6 de octubre del año 2016, los indicadores sociales están peor que antes del conflicto armado. No hay satisfactores para la población. Y máxime para toda esa gente que vive en el interior del país en la pobreza y pobreza extrema. El índice de escolaridad no ha subido como debiese haber subido, el rostro de la pobreza tiene cara de niña indígena, un grado de escolaridad 4 punto y piquito, subió de 3.5 a 4 y algo. Pero cada día somos más pobres en esta Guatemala de 110,000 kilómetros cuadrados. El PNUD dice que ese problema existe desde la colonia hasta el día de hoy y que hay culpables. Los mismos actores de la colonia, de la supuesta firma de independencia, tienen sus manos metidas en estos indicadores y no me canso de decirlo desde esta tribuna, son los verdaderos causantes de la migración hacia la potencia. La potencia es nuestro mayor socio comercial. Sin embargo, con la nueva llegada de Trump ya nos advirtieron que van a hacer una linda puerta en la muralla y que vamos a ver a quién le abren la puerta y a quién no. Pero el tema es más serio que eso. Hoy hay conflictividad en el interior del país. Rocael Cardona, con todo respeto, está haciendo un mal papel para ser un interlocutor con las poblaciones. Hay que prever y no apagar fuegos. Y tenemos conflictividades sociales en el interior del país porque la gente está alegando en contra y protestando en contra del agua. Se le desvían ríos, se secan los ojos de agua, como dicen en Oriente, y yo tengo mucha sangre de Oriente. Por las minas subterráneas hay intoxicación de agua, los señores agroexportadores fumigan encima de sus cañaverales y de su palma, pero pasan intoxicando a las personas, sus cultivos y su agua. Yo quiero que usted me explique y le explique a este canal del pueblo de Guatemala y su audiencia qué decisiones reales vamos a ver, van a ser visibles en este 2017 porque todos necesitamos paz. Okay. Bueno, para empezar, nosotros encontramos un país completamente colapsado. Teníamos una caja fiscal de 1.292 millones de quetzales negativos que tenían que ser pagados de inmediato y solo se tenían 88 millones en caja. Además, teníamos deudas por más de 600 millones de quetzales solo en medicinas, en hospitales. Teníamos menos de un 60% de abastecimiento en hospitales y teníamos menos de un 50% de abastecimiento en médico quirúrgico en hospitales. Nuestra propuesta fue bien sencilla. Nuestra propuesta solo abarcó 5 áreas. Lucha contra la corrupción, lo más urgente que era la salud, y en la salud teníamos solamente 2 temas. Uno es medicinas en los hospitales y el otro es lucha contra la desnutrición crónica, que va muy de la mano con lo que usted ha estado planteando como uno de los mayores indicadores del poco desarrollo humano que tiene el guatemalteco, que incide no solamente en enfermedades, sino en baja escolaridad, en repitencia, en fracaso escolar y en todo. Pero lo más urgente era rescatar el sistema hospitalario y luchar contra la desnutrición crónica. Todavía no estamos hablando ni siquiera del primero y segundo nivel de salud, porque según el análisis que hemos hecho, en Guatemala apenas hay 1,000 centros de salud y mal atendidos, cuando quizá necesitáramos entre 4,000 y 5,000 centros de salud. Pero para todo eso se necesita tiempo, se necesita recursos y se necesitan leyes adecuadas para poder resolver esa problemática.
Después nuestra tercera promesa era lo más importante, que es la educación. Pero volvemos al mismo punto de la salud. Si nosotros tenemos aguas contaminadas, si nosotros tenemos problemas de desnutrición crónica, un 52% de la población infantil con ese padecimiento, automáticamente nuestro gasto en educación, que todavía es poca la inversión que se puede hacer, porque también tenemos problemas de recaudación, de todas maneras vamos a tener un rendimiento muy bajo de la inversión porque tenemos problemas de desnutrición crónica. El desarrollo económico, fundamentalmente en temas de turismo y las MIPYMES, que también hemos estado trabajando en ello, y la seguridad, que los indicadores que se dieron, pues continuamos hacia la baja, y yo creo que eso es bastante rescatable. Dentro de esas 5 promesas voy a dar resultados, o mejor dicho, voy a contarles de los indicadores que hemos tenido para poder plantear qué es lo que hemos hecho y en pro de quién hemos trabajado. Empezamos con una deuda de 1.292 millones de quetzales. Estamos entregando una caja fiscal positiva de 1.300 millones de quetzales. Pagamos la deuda, logramos una ejecución del 92% y todavía este año tenemos 1.300 millones de quetzales con los que empezamos para poder asignar. ¿Cuál fue nuestra primera asignación? Lo mismo que hicimos el año pasado. Por primera vez en muchos años, el año pasado, se asignó los 180 días de refacción escolar. Por primera vez. Que es una pavada de 1 quetzal con 11 centavos diarios por niño en la capital y 1.58 en el interior, y solo donde hay organización de padres de familia. Eso es cierto, pero es la ley y es lo que yo puedo cumplir. Si no, habrían reparos de Contraloría General de Cuentas y habría ilegalidades y cosas que posteriormente tendríamos nosotros problemas con la misma ley. Por eso digo, los cambios son estructurales y más profundos de un año de trabajo. Sin embargo, insisto, ¿cuál fue la primera asignación en el 2017? 387 millones de quetzales para refacción escolar, útiles escolares, bono de gratuidad y valija didáctica. Adicionalmente a eso, podemos plantear de que desde el 2014 se dejó de pagar el tema de las vacunas. Sí. Y por lo tanto en el 2015 caímos a menos de un 30% de vacunación. En el 2016 no solamente pagamos 80 millones de quetzales que se le debía a la OPS, sino que también se dio el anticipo para poder garantizar no solamente el 2016, sino que ya tenemos hasta el mes de octubre del 2017 garantizado el suministro adecuado para toda la vacunación de los niños. Seguimos en el tema de denuncias por agua. ¿Cuándo se había visto 32 denuncias por parte del Ministerio de Ambiente? ¿Cuándo se había visto que se limpiaran los 5 kilómetros a la izquierda y 5 kilómetros a la derecha de la bocabarra del río Motagua en todas las playas de Izabal? ¿Cuándo se había visto que con 2 millones de quetzales se pudieran recuperar las 5 de las 8 plantas de tratamiento de aguas que van a la desembocadura del lago de Amatitlán? Que también se construyó la dársena con el cuerpo de ingenieros del ejército. Se reconstruyó un canal de la dársena de Champerico que también costó 400 millones y desde el principio fue un trabajo mal hecho y un fraude. Del gobierno de Oscar Berchén. Se han trabajado 3.000 kilómetros de caminos rurales de terracería, beneficiando a las poblaciones más pobres, con un costo casi cero para las municipalidades y con un costo de la depreciación de maquinaria que estuvo guardada durante 2 años en el Mariscal Zavala y con personal del cuerpo de ingenieros que de todas maneras el sueldo está siendo pagado. Con todos esos, y así podríamos agarrar área por área, y les puedo decir que las decisiones que se han tomado han sido para 3 cosas. Para sacar de la crisis financiera e institucional del país, a Guatemala. 2, para beneficiar a las clases más necesitadas. Y 3, para recuperar la confianza que el país había perdido en todas las instituciones, incluso internacionales. Hay algo que se nos reprocha: ¿por qué no se trabajó las carreteras como la que está de Cocales a México o la que está de Escuintla a Tacisco y todo? Porque BCIE, por ejemplo, nos cerró cartera
En el 2015 dijeron, miren, así no se puede trabajar, y nos dejó de dar 987 millones de quetzales, que es el 33% del presupuesto de comunicaciones, que también lo redujeron en el presupuesto que autorizaron en 2015. Entonces, el Congreso anterior. Con esto lo que le estoy planteando es que efectivamente nosotros hemos tomado decisiones en beneficio de la población más necesitada, hemos rescatado las finanzas del país y hemos recuperado o tratado de recuperar la confianza del país. Y eso sí, hemos expuesto hasta nuestro honor de familia. Hemos expuesto todo. Pero vamos. Muy bien. Presidente, pese a todas esas acciones que usted nos está comentando el día de hoy, la conflictividad en el interior no se puede tapar, no podemos poner un dedito y tapar el sol, ¿verdad? Porque el sol sigue brillando y la precariedad situación del interior del país es una constante. Ríos desviados, Y hay aguas contaminadas. Y hay una ley de aguas puesta en el Congreso de la República. Está muy pendiente, ¿verdad? Pero esa después sería mi próxima pregunta. Vamos a ver, agroexportadores tan lindos, ¿verdad? Dice el PNUD que el problema es desde la época de la colonia y está reflejado el día de hoy. Creo yo que la institución de las Naciones Unidas y este su subsegmento PNUD no nos mienten, es un trabajo serio. Entonces tenemos ríos como el río Cabón, completamente secuestrados por los dioses de este país. Y estoy hablando de la familia Gutiérrez Bosch. 32 kilómetros de río encauzado en unas paredes de ambos lados de un suelo de cemento. 32 kilómetros y Control nos va a poner las fotografías en pantalla. Este es el río Cabo. 32 kilómetros y la población no tiene agua porque el desarrollo llama y privilegia a los empresarios que creen que esto debe ser así. Pero también ese mismo río Cabón está metido en un ducto dentro de una montaña más de 13 kilómetros. Trasladaron un cementerio porque ellos tenían que construir y lo mandaron a otro lado. Invadieron tierras, de acuerdo a las investigaciones que nosotros tenemos. Sin embargo, nada pasa. La primera denuncia que tuvo la CICIG en Guatemala, cuando Castresana fue el primer comisionado, fue precisamente de esta familia, hecha por el señor Arturo Gutiérrez, en una grabación en donde a todas luces se mostraba la defraudación con personeros de esta firma. Pero nada pasa. Pareciese que la justicia en Guatemala es redireccionada, pero hay un pueblo clamando justicia, que el Padre Celestial lo oye. Hacia esas personas, ¿cuáles van a ser las políticas? Hacia las personas que tienen que soportar que los cañaverales sean fumigados y que ellos tengan que estar enfermos de riñones. Ese es el túnel que pasa por la montaña y ahí adentro va el río Cabón. No nos cansamos aquí de exponer las verdades que son las verdades ciertas, las verdades verdaderas. Las verdades legítimas. Siendo repetitiva en la aseveración. Pero para esas personas que no encuentran eco en presidencia, en el legislativo, en la CICIG, porque todas estas denuncias son públicas y obran en la CICIG, en la 10ª avenida de la zona 14, en Gerona, en el MP, han pedido múltiples reuniones con la señora fiscal y con diferentes fiscales, fiscal general y diferentes fiscales. ¿Cuál va a ser la política para recuperar la paz del interior? Usted ha hecho muy buenas acciones que ya no las detalló, pero la conflictividad es real. Perdón que lo interrumpa con una más. Hace 2 días usted está bien enterado que en Huehuetenango la población desde hace más de 5 años ha venido a Beacanal a decir, Karina, Gonzalo González viene de allá, de Ixquixix, Huehue. Karina, y viene a hablar pueblo, Guatemala, señor presidente, le decía antes a Otto Pérez Molina. Mire, nosotros ahí no necesitamos hidroeléctrica, el río no lleva agua, no tiene bajada, decía la población. Pero aquí en Beacanal, él mostró unas piedras que brillan mucho, como que si tuvieran oro. Y han trabajado desde hace 5 años para acá. Y hoy estamos viendo que aparentemente Fuerzas Armadas del país, el Ejército y la Policía Nacional fue a resguardar el área en pro, y este es el muerto de hace 2 días,
un señor ya grande, en pro, que pidió ayuda 4 horas, agonizó y nadie le dio los primeros auxilios. Una población organizada, no tienen un fusil, no tienen una bomba lacrimógena, no tienen absolutamente nada, pero por parte del Estado se ha mandado a resguardar la inversión, que en este caso está dada por el BID, por el BCIE y por fondos alemanes. Esta es una. Un día anterior a esta matan a una lideresa de Mataquescuintla, quien se ha estado oponiendo a la mina San Rafael porque han destruido agua, porque han destruido el ambiente y porque están destruyendo sus viviendas con las explosiones de 2 veces al día, porque es una mina subterránea. Esta es una realidad replicada en todo el país. Para ellos, ¿cuál va a ser la política? La vida es agua. Para empezar, qué bueno que usted está haciendo esta diferenciación entre la función del presidente y la función del sector justicia. Porque muchas veces se cree que el presidente es un soberano y no somos una monarquía. Nosotros tenemos, según la Constitución Política de la República de Guatemala, un gobierno republicano, democrático y representativo. La República está dividida en la presidencia, en el sector justicia, que son desde los entes investigadores como el Ministerio Público hasta todos los juzgados y cortes, que es donde se imparte la justicia, y el organismo legislativo, que es el que emite las leyes. ¿Qué política ha tomado ya? No lo que va a tomar. ¿Qué política ha tomado el presidente Jimmy Morales y el Ejecutivo en este primer año? Las denuncias que se han hecho han venido emanadas del Ministerio. Estas son las casitas, miren, de la población que alegan. Por eso, pero usted me está preguntando qué se va a hacer y yo le estoy diciendo qué se está haciendo y qué se va a seguir haciendo. El Ministerio de Ambiente ha hecho las denuncias de todas aquellas posibilidades que se consideran desviaciones de ríos. Hemos tenido reuniones con todo el sistema y el sector organizado de la empresa en Guatemala. Y dice, ¿pero por qué hacen esas denuncias? Porque tienen que investigarse. ¿Quién tiene que investigar? El Ministerio Público, y aquí públicamente les pido también al Ministerio Público que haga la parte que le corresponde. Posteriormente el Ministerio Público tiene que presentar las pruebas ante el sector justicia, y es el sector justicia el que tiene que dar los fallos y las sentencias. Entonces la presión no tiene que venir solo al presidente, la presión tiene que ir a todos esos órganos e instituciones que tienen una función que cumplir. Vuelvo con la política de este gobierno. En ningún momento se le ha negado un centavo al sector justicia. Se priorizó y se garantizó que tanto el Ministerio Público tuviera los 495 millones de quetzales que pidió desde el primer día de gobierno. Pidió extras, ¿verdad? Exacto. Y fui el que estuvo protagonizando la política de la viabilización del presupuesto, porque el Congreso anterior me autorizó 71 mil millones de quetzales, pero solo dejó fuentes de financiamiento 68 mil millones de quetzales, dejando afuera al MP, al OJ y a la Universidad de San Carlos, por ejemplo. ¿Quién peleó por ese dinero? La presidencia. Regreso. Al organismo judicial se le asignaron 300 millones adicionales a su presupuesto. ¿Por qué? Porque me dijeron que solo podían funcionar hasta el mes de agosto. Sí. Hicimos magia para poder conseguir el dinero y podérselos asignar. Así es que tengo la solvencia como presidente y como ejecutivo para poderle decir a la población, exijámosle a quien se le debe exigir el resultado que debe dar. El tema de justicia es el organismo judicial, el tema de investigación es el Ministerio Público y el Ejecutivo es el que ejecuta planes y presupuestos que le autorice el Congreso de la República. Segundo tema. Las leyes. Usted ha mencionado mucho la historia y la colonia. Yo le voy a retrotraer al principio y al fundamento de la República en Guatemala, o mejor dicho, de la fundación de la República de Guatemala. ¿Sabe usted quién es el fundador de la República? El fundador de la República se llama Rafael Carrera en 1846, un 21 de marzo. En 1821, 14 de septiembre, se firmó la independencia de las provincias de Centroamérica. Y en ese mismo instante, los que dirigían se apegaron al Imperio Mexicano y en 1823 se desanexan.
quedándose en esa desanexación Chiapas, Tabasco y Quintana Roo con el Imperio Mexicano, o así se hacían llamar ellos. Nos quedamos todo el resto, desde 1823 hasta 1854, y ahí surgen figuras como Rafael Carrera en Guatemala, como el señor Arce en El Salvador, o como el señor Morazán en Honduras. Morazán quería la integración, y por supuesto estaba ahí toda la aristocracia queriendo entrar en todos los sistemas, y también pues funcionan ahí gente que se va al occidente del país y parten todavía más para poder tener ciertos controles. Tiene que ver el tema del comercio, tiene que ver el tema de las importaciones y exportaciones que se hacían de una forma terrestre hacia las otras provincias de Centroamérica, y por supuesto el éxito de Rafael Carrera fue, y le denominaron el presidente de los indios, porque él se fundamentó en los quichés y en los mames, y por supuesto que su esposa era de Mataquescuintla, y toda la gente del oriente, pero los campesinados o el campesinado fue quien apoyó verdaderamente la gesta heroica de Rafael Carrera. Nosotros creemos que para empezar tenemos que conocer bien nuestra historia. Para empezar, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de cuál es el resultado de lo que hoy tenemos, y tenemos que luchar por conseguir eso. Yo puedo ver de frente a esta cámara y decirle al pueblo de Guatemala: en un año hemos hecho lo que prometimos. En un año no podemos cambiar esos 1.833 casos de convulsión social que hay, o por tenencia de tierra, o por agua, o por problemas familiares. Insatisfactores. Entonces, esa conflictividad que está focalizada y que son más de 1.800 casos, no se puede solucionar en un año, y sí tenemos que andar apagando incendios forestales e incendios sociales, que han sido causados, como usted bien lo dice, históricamente, pero que no podemos continuar enfrentados, porque eso no nos va a llevar a ninguna solución. La presidencia representa la unidad nacional. He recibido insultos, he recibido oprobios, he recibido de todo. Yo, mi familia, mi equipo de trabajo, pero nosotros seguimos trabajando con respeto hacia todas las instituciones públicas y no públicas, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales. Así es que los resultados que se presentaron este primer año son positivos. ¿Pudieran ser mejores? Sí, si todos nos unimos y vamos caminando paso a paso hacia la solución de los Señor mismos. presidente, lo que más falta en un presupuesto en una nación para tener satisfactores es recurso financiero. Sin embargo, tenemos, yo los llamo desde aquí, desde la televisión, ciegos, sordos y mudos, en diferentes casos. Si cualquiera de las personas que hoy está viendo esta entrevista deja de pagar impuestos, Dios guarde, ¿verdad? Omisos, le inmovilizan, no sé qué, no puede importar, y es terrible. Sin embargo, Guatemala es una tierra bendita, llena de recurso natural. Pero hay grupos privilegiados que pueden sacar a granel los recursos naturales sin pagar ningún tipo de regalía, una regalía ridícula, o ni siquiera ser contabilizados de la parte del Estado. Le voy a poner ejemplos. Sacan el oro y ahí no está la SAT, no está el MP, no está Contraloría General de Cuentas, no está una oficina del Ministerio de Ambiente, no está una oficina de Energía y Minas para saber qué cantidad están llevando, qué cantidad de oro, qué cantidad de plata, qué cantidad de algún otro mineral están llevando, y tienen corona y la puerta abierta. Y pueden sacarlo por mar, por aire, por tierra. Pero son recursos de todo el pueblo de Guatemala, de por lo menos 18 millones de guatemaltecos, que si fueran bien taxados y se supiese por parte del Ejecutivo y de las otras instituciones qué es lo que llevan, usted podría tener recursos para poder ejecutar y poder tener satisfactores en todo esto que es histórico, como usted bien lo dijo, pero que sigue siendo una realidad el día de hoy y que se está incrementando. ¿Qué hacer? Porque los recursos son de todos y se están regalando. Totalmente. Hay una propuesta que estamos trabajando, que es precisamente una reforma a la ley de minería y extracción, que nos permita hacer más justa y más equitativa esa repartición.
La ley actual dice el 1% de regalías. Eso realmente, quienes lo han querido defender y justificar, dicen que era para atraer la inversión. Ok, ya se atrajo. Hay un 3.5, un 4.5% de buena voluntad. Eso no es ley, eso es buena voluntad y debemos realmente... 3 o 4 o 5% de lo que ellos dicen que están exportando. Por eso, imagínense. exactamente. Sacando. Entonces todo eso No hay hay que control. regularlo y efectivamente volvemos a la parte de la debilidad institucional. Yo he llamado a mis ministros y les pido resultados y me presentan, por ejemplo, Ministerio de Energía y Minas. Tiene 70 millones de quetzales al año. ¡Hala, qué dinerajal! No, para todo lo que se le quisiera exigir, no alcanza. ¿Por qué? Porque si queremos que hayan estudios de todo lo que de ahí se saca, tendríamos que tener laboratorios para poder hacer los estudios. O, en su caso, habrá que pagar instituciones o empresas que tengan todas esas capacidades y todo eso cuesta dinero. Eso habría que cargárselo a la empresa que está haciendo la explotación, pero la ley actual no nos lo permite. Entonces, volvemos al punto. Esta es una responsabilidad histórica del Congreso de la República de Guatemala. Esta es una responsabilidad histórica, y me refiero histórico de aquí para atrás, histórico de hoy, porque en base a lo que decida hoy el Congreso, va a resultar hacia adelante. Usted me planteaba, fuera de micrófonos, el tema de TCQ. Así que bueno, porque era mi próxima pregunta. El único que ha peleado por defender y querer rescatar ese bien es la presidencia. El único. ¿Por qué? ¿Rescatarlo para quién, presidente? Es que está rescatado en una concesión que se tiene que dar. Mire, vamos a suponer que esta mesa está limpia. Ok, si está limpia, empecemos con tabula rasa y hagamos la licitación tal cual se debe hacer. Pero si esta mesa ya tiene 2 vasos, un libro, un portavaso y ahora otro vaso y una maceta, y esto ya es una inversión que se debe y que el banco va a empezar a ejecutar esas fianzas, yo solamente tengo una opción, y no es una opción política, es una opción legal, estudiada como la única posibilidad, basada en el artículo 98 de la Ley de Contrataciones del Estado. Todo esto lo que plantea es rescatemos ese puerto. ¿Por qué? Porque si no va a ser como un Mercedes-Benz parqueado 10 años a la orilla de la playa, se va a picar, se va a podrir y no le va a beneficiar a Guatemala, y es más, vamos a ir a un litigio internacional y Guatemala corre el riesgo de perder ese litigio, como le ha tocado pagar FEGUA, como le tocó pagar en todas las instituciones anteriores que se hicieron ese tipo de temas. Y entonces ahorita esa licitación contempla temas importantísimos. Primero, por primera vez en la historia hay un resarcimiento para el pueblo de Guatemala, 42 millones de dólares, que es el mismo monto de la inversión que hizo APM. Segundo, hay una condicionante. Si APM es encontrada culpable de participar en corrupción, en ese mismo instante pierde el derecho de la concesión y pierde todo el dinero que haya invertido. ¿Qué opinión le merece el pronunciamiento del señor Contralor Carlos Mencos de la República, donde se debe declarar nulo? Y otra cuestión, para que usted nos pueda explicar. Hay culpables y hay presos por el caso TCQ, solo que hay familias de abolengo involucradas desde el origen fraudulento de la creación, que no era TCQ, era Contenedores de Barcelona, ¿recuerda? TCB, ok. Sin embargo, nació obscuro desde el inicio y yo no estoy de acuerdo en blanquear algo obscuro. Es que totalmente. ¿Usted ¿Por qué está de acuerdo? no hacemos por qué el señor juez encargado de las extinciones de dominio, por ejemplo, la pregunta es para Lojoto, por menos hacen movilización de bienes y por menos hace extinción de dominio? ¿Por qué no darle la oportunidad al pueblo de Guatemala, que es el dueño del puerto Quetzal, de que ese negocio que está mal en extinción de dominio sea del pueblo de Guatemala y siga administrado por el Estado de Guatemala? Mire, pues, yo creo que aquí lo que ha habido es desinformación. ¿Qué pueden extinguir ahí?
su supuesta inversión, que es de 40 y pico de millones de dólares. No, porque lo que hay ahí son créditos. Entonces, si usted tiene una inversión de 42, pero tiene un crédito de 200, ¿qué tiene? Menos 168. Entonces no se puede extinguir. Pero alguien pidió el crédito. Por eso, el pueblo de Guatemala, porque el pueblo de Guatemala le delega a sus autoridades, y en este caso al Ejecutivo, según la Constitución Política de la República de Guatemala, toda la representación legal para las contrataciones internacionales. Tiene razón, pero esa concesión jamás pasó por el Congreso y hubo fraude de ley. Se quisieron acortar el camino. En ese caso, entonces el Estado no es culpable. Y cuando se habla de la nulidad, se habla de la nulidad del contrato anterior. Y está bien, eso hay que hacerlo. Y por eso se presenta un nuevo contrato. ¿Ya? Entonces, esto no es una limpieza de una cosa sucia, sino que es una solución limpia de un problema existente. Es que ¿por qué? Me dice una señora política, es que ¿por qué no hacen la licitación normal? Porque no se puede. Eso se debió haber hecho en el 2009, le dije. ¿Quién gobernaba en el 2009? No sé, tengo muy mala memoria. Lo que sí le puedo decir es que eso debió haberse hecho en el momento correcto y no se hizo. Hoy tenemos un problema y el problema debe solucionarse porque si no, quien va a pagar es el pueblo de Guatemala. Nadie más. Pues debiesen de pagar los verdaderos culpables. Escondidos en el nombre de una familia. Pero ante las contrataciones y los créditos que se hicieron a nivel mundial, el que debe pagar es el gobierno de Guatemala. Y el gobierno de Guatemala solamente tiene 3 fuentes de ingreso: recaudación, donaciones y contribuciones. Entonces, el Estado de Guatemala se convierte en responsable y tendría que ir a un juicio internacional con la probabilidad de perder, y no solamente perdería el juicio, sino que perdería el riesgo de perder el juicio, el riesgo de las costas, más el bien que no se puede utilizar. Además, Empresa Portuaria Quetzal, EPQ, tiene 1.200 millones de quetzales metidos en el banco, de los cuales dicen que 600 son pasivo laboral. Ok, pero los otros 600, ¿por qué no los ha utilizado para darle mantenimiento adecuado? No que todos son servicios y renta de servicios. Mire, Karina. ¿Y qué autoridades ha tenido en cada gobierno de turno? Aquí las cosas como país las hemos hecho mal. Y este es el momento de ponernos la mano en la conciencia a todos los guatemaltecos y no sigamos criticando si no conocemos. No sigamos echándole más leña al fuego si no dominamos los temas. Hay un poema que dice: muchos creen que dominan un tema solo por hablar de él. No. Tenemos que tener la conciencia de que Guatemala está enfrentando problemas coyunturales, verdaderamente trascendentales. Y hoy tenemos la oportunidad de hacer cambios verdaderos. Señor presidente, y para que esta no sea porque como ahorita vamos a blanquear un negocio que salió obscuro, perdón, eso es lo que yo pienso desde el artículo 35 de la Constitución Política de la República, en mi libertad de expresión o de pensamiento, vamos a blanquear cómo hacer para que esto no se vuelva una constante. Porque Karina, su explicación su explicación es lo que tenemos que hacer por bien del país, por el problema en el que estamos metidos. Sí, solo voy a retrotraerme al artículo 35 de la Constitución Política de la República, que nos habla de la libre emisión del pensamiento, y hasta hay una ley constitucional que nos habla de la libre emisión del pensamiento. Pero también a los comunicadores les conlleva y nos conlleva una responsabilidad muy alta, porque tenemos liderazgo público. Y no por esa libertad dejamos de tener responsabilidad por lo que decimos. Lo digo porque es vital que para poder hablar de algo y que representa o puede representar tanto para el país, tenemos la obligación de tener la información completa como comunicadores. Y el liderazgo suyo, honestamente, es muy grande como para dejar ese derecho sin ponerle una responsabilidad. Con relación a la solución, esa solución... ¿Puede volver una constante? Fue mi pregunta. Quiera Dios que no. Limpiar negocios fraudulentos. Quiera Dios que no. Pero por eso tenemos que empezar a hacer las cosas bien, desde ahora
Y tenemos que empezar dando el ejemplo. Y los culpables originales del negocio, porque están al margen. Los que cruzaron las cartas entre Alan Marroquín, que está o no está prófugo en Estados Unidos, y los que se quedaron en Guatemala, que después vendieron el negocio a otros, ¿verdad? Por eso, dentro de la iniciativa de ley, hay una cláusula que dice que esta negociación no, bajo ninguna circunstancia, impedirá la continuación de las investigaciones criminales y las consecuencias que puedan tener para las personas que participen, incluido APM. APM está obligada y ha hecho toda la operación de aperturar todos los libros para que se pueda hacer la investigación. Y en el momento que se descubriera que APM participó en temas de corrupción, ellos pierden todos los derechos y Guatemala se convierte en... No importando los préstamos. Es que los préstamos... los contrajo el Estado de Guatemala. Por eso. Pero los préstamos no son el problema. El problema es lo que pudieron hacer las personas para que el negocio se diera. Esa investigación criminal continúa y nosotros hemos sido tajantes en decir que las investigaciones se hagan cueste lo que cueste y se respetan los procesos cueste lo que cueste. Ok, muy bien. Voy a dejar el tema de TSQ porque no quiero que se me enoje. Bueno, es que pareciera que estoy yo enojado, tengo mi personal punto de vista. Voy a tener que poner botox aquí en mi arruguita. Yo le recomiendo a mi cirujano plástico, buenísimo. Vamos a ver, sigo hablando. Tenemos otros problemas aparte de TSQ. Y otro de los problemas es que usted tiene un ministro, o la presidencia, no lo voy a sacar y no lo voy a personalizar. La presidencia de la República en su gabinete tiene un viceministro, Lax Palomo. Toda Guatemala o la gran mayoría de Guatemala googlea y saben dónde ha trabajado con antelación, que no es ningún pecado trabajar en lugares dignos, pero que pareciese y está siendo investigado en la actualidad por el Ministerio Público por ciertas resoluciones que hizo, firmó y selló el año pasado, después, unos días después de tomar posesión en su cargo. Y todo esto tiene que ver con la grabación del pollo, cuadril y piernas, básicamente, para que se encarezca. Ya estaba grabado al 0 porque eso era paulatino, 2% cada año. Inclusive él es de los primeros que comienza a desgravar cuando fungió antes en ciertos puestos de autoridad. Pero repentinamente el año pasado dice, no, ya no quiero el arancel 0, sino que quiero X cantidad de porcentaje. Por esto está siendo cuestionado. Yo entrevisté en este mismo foro Coyuntura Nacional al actual fiscal que lleva el caso en el MP, el señor Similox, el cual tuvo que renunciar por las presiones a partir, imagínense qué fuerte y qué grueso, a partir de finales de enero. Sin embargo, es un tema que aflige la canasta básica. Yo no sé qué parte del pollo le gusta a usted, pero a mí me fascina la pierna y el cuadril. Casuísticamente siento que la pechuga es muy seca. Pero resulta ser que la libra de frijol cuesta 5 y pico quetzal, ¿verdad? 5 y algo. La libra de ese pollo norteamericano que nos vende, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, cuesta 4.50. Y el señor Lax ha hecho un relajo en el ministerio con algunas consecuencias ya graves, porque hace 10 días hubo una reunión en la embajada norteamericana con todos los importadores de pollo, porque no es solo uno, por lo menos aquí vinieron 2 y otro que conozco 3. Y es un problema que se está comenzando a poner serio porque estamos hablando de lo que come el pueblo. Efectivamente pedí una revisión nuevamente de ese tema, porque efectivamente lo que sí está grabado es el cuadril, no es el muslo, sino que es el cuadril, que es una carne negra, así le llaman los norteamericanos, y allá se vende a costo 0. De tal cuenta que efectivamente dentro del CAFTA, que es Centroamericana y Centroamérica y Estados Unidos, la única pieza y República Dominicana, la única pieza que está grabada es el cuadril, con un 12.5%. Todas las demás piezas, no. Además, todavía hay un elemento más, y se llaman cuotas.
se pueden entrar cerca de 10,000 toneladas de esa pieza sin impuestos. Ahora bien, todo este fue un tema que yo pedí una explicación. Los productores nacionales, los saqueos todopoderosos también importan y están metidos dentro de la cuota y su negocio ha crecido. Totalmente. O sea que no pueden decir que han decrecido. Totalmente de acuerdo. Y nosotros por eso volví a pedir una revisión de este caso. ¿Por qué? Porque no es cierto que todo el pollo tenga que subir un 12.5. Solo para que las cosas las digamos correctamente, no significa que no estemos haciendo nada y que no haya revisado. Solo quiero poner claro. Para empezar, no significa que todo el pollo está siendo solo lo que come el pueblo, sí. Solo el cuadril y encima todo lo que está fuera de las cuotas. Sin embargo, acabo de pedir una revisión y se la pedí directamente, una nueva revisión al ministro de Economía y le pedí una solución, porque incluso la solución para no transgredir el DR Capta puede ser incrementar las cuotas de importación, porque entonces ahí no tendríamos que tener la participación de todos los países que integraron para hacer las negociaciones. Entonces, lo que tenemos que encontrar son soluciones legales, correctas, que beneficien al pueblo. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos así, después caemos en ilegalidades, inconstitucionalidades y la solución... Y en enojos con el mayor socio comercial está más clavado. Totalmente de acuerdo. Entonces, el punto es, le estamos buscando una solución, como le encontramos la solución al gas propano, por ejemplo. Estaba a 105 quetzales el tambo de 25 libras. Todavía lo acabo de comprar a 105. Pero bajó a 85 y ahorita usted acaba de ver que efectivamente todos los temas de Yo soy la que petróleo, manejo el dinero, entonces yo sí sé cuánto cuesta. Pero entonces tuvo que haber visto que durante... Pero pasado, ahorita otra vez a 105. Pero porque volvió a subir y es un precio regional y porque el petróleo está subiendo y porque esos ya son temas completamente internacionales. Externos. Pero logramos que de 105 bajara a 85 quetzales durante 6 meses. Y eso se logró hacer a través de Diaco, a través del Ministerio de Energía y Minas y a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Hablamos con Tropigas fundamentalmente y Tropigas nos ayudó porque entendieron nuestra ponencia de que no era factible que en México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica estuviera más barato el gas. En El Salvador sí está más... En Panamá lo compro a $5. El de 25 libras, imagínense. Es probable que allá no haya sacado yo el estudio. En El Salvador sí está más barato, pero porque recibe un subsidio estatal, ese rubro en particular. Pero así como estamos trabajando por los productos de hidrocarburos, estamos trabajando y yo di la instrucción la semana pasada de una vuelta a revisión de ese caso y buscarle una solución factible, legal y que vaya en beneficio de la economía familiar. Muy bien. 2 preguntas más y ya. Oye, porque no lo quiero asustar, quiero que siga viniendo. Es que usted intimida, hombre. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? Entonces Soto ya se hubiera ido y ahí está sentadito, viéndolo y escuchándolo. A ver, señor presidente, otro tema de preocupación, bueno, yo tengo 3 de sus ministros que no me like. Oye, pero esa soy yo y tengo derecho a que no me gustan. Tiene derecho. Control los puedes poner, por favor, porque el pueblo ya los conoce, pero se los vamos a presentar al señor presidente de la República Constitucional. Y que conste, presidente, que en este canal no somos golpistas, hoy. Usted aquí puede estar en paz, que respetamos la institucionalidad del país y los 3 poderes. Ni confabulamos. Es más, yo lo llamaría y le damos su vocero a Brito y le digo, mire, aguas, que aquellos están confabulando. Okay. Eso, perfecto. Prometido. Estos 3 no los queremos, ¿va? No te falta ninguno, ¿va? Chan, ¿va? No te falta. Bueno, el Finanzas, el hijo de Fanny Estrada, que no tiene nada de malo, vamos a apartar a la señora en lo personal, sino que este señor de Finanzas, el año pasado, no sé si es cierto y por eso yo quiero que usted lo aclare ante la población, dio una luz, algo así, encima de todo lo que está pasando, mi amor, el ministrito, dijo algo así como que me voy a dejar ir contra la economía informal y en los mercados no pagan impuestos. A la madre, dije yo, este señor no lee la coyuntura nacional. Porque, perdón que yo le diga, yo tengo muchas amigas que venden, yo soy amiga de la Blanca, que es la presidenta de todos los mercados, no de ahorita,
desde el 2000, ¿verdad? Comemos y platicamos juntas muchas veces. Ellos sobreviven ese tipo de economía mal llamada informal, que es el 80%, más o menos según los estudios, antes era el 70-80% de la población económicamente activa, sobreviven en este país. Gracias a Dios están trabajando y no están delinquiendo. Sin embargo, el ministro de Finanzas, no sé si yo entendí mal o así es, dijo que los iba a obligar y que para ahí se iba a direccionar. El inciso A, el inciso B. Habiendo tantos grandes evasores fiscales en este país con cuello blanco, fregar a la gran mayoría que sobrevive y trabaja dignamente y no voltear nuestra mirada hacia donde está la mera mata de pisto. Bueno, en el caso de este segundo tema, usted es mejor que nadie testigo que con la institucionalidad que se le dio a la SAT se han hecho que grandes empresas paguen millonarias cantidades de dinero. De procesos económicos activos que ya venían antes Por y eso. que FOPA tuvo la voluntad política para reactivar y apretar. Pero no solo FOPA, también ¿quién nombró a FOPA? Yo lo nombré. ¿Qué le pedí a FOPA? Le pedí que fuera implacable. ¿Con quién lo hicimos? Con el ministro de Finanzas. Con el ministro de Finanzas nos sentamos a ver todo el lineamiento de qué íbamos a hacer y se le dieron herramientas a FOPA. Porque se le cambió directorio. Había gente que tenía 15 años de estar ahí en el directorio. Sí, ya no salía. Se cambió el directorio. Después se hizo y se reformó la ley orgánica de la SAT. Y por eso dije que estamos en un tiempo de reformas y estamos reformando todo aquello que se pueda. Después lo nombré a él y le permití que él nombrara intendentes con los que él pudiera trabajar. Y finalmente, nunca FOPA ha recibido una llamada del presidente, mira. A este no, este sí. Ah, sí. Entonces, con todo eso, lo que Que estamos... conste que ahora oyen hasta el WhatsApp, cuando uno platica hoy, y el Telegram, así que... Ahí está. Así que ya no hay nada. Para que se den cuenta que no es solo una persona, es la recuperación de la institucionalidad. Y eso es lo que Guatemala necesita y es lo que estamos logrando con relación a los grandes evasores. Con relación a lo que pudo haber dicho o no pudo haber dicho el ministro, yo no puedo decir qué dijo alguien o quién no dijo porque no les tengo ni grabaciones. La noticia está en un medio de comunicación escrita, Control, Prensa Libre del año pasado. No voy a meterme en otro tema. Lo que sí puedo decir es que por lo menos dentro de las políticas que hemos planteado, bajo ninguna circunstancia ni el ministro de Finanzas ni el presidente de la República de Guatemala está planteando ir frente a todo lo informal. Ahora bien, hago un llamado y planteo, ¿no creen ustedes que es necesario que todos contribuyamos? ¿No creen ustedes que es necesario que el que gane 100 aporte 10 y el que gane 1000 aporte más? O sea, esa es una ley que no podemos... 7,000 quetzales la canasta. Es que ese es otro problema. Ahorita estamos hablando del tema de contribución. Y todos tenemos que contribuir. Y le voy a poner un ejemplo. Había una anciana, muy anciana, que estaba haciendo cola para dejar su ofrenda en el templo. Y dejó una monedita. Y los otros echaban todas las riquezas que tenían. Y un hombre muy sabio dijo, de cierto os digo, que la que más dio fue esa anciana. Porque no dio de lo que le sobraba, sino que dio todo lo que tenía. Con esto y con estos principios, yo creo que Guatemala puede cambiar. Ahora, si la responsabilidad es de aquel, si la responsabilidad es de aquella, así no va a cambiar Guatemala. Hay un chiste muy simpático. 2 revolucionarios, compadre, usted si tuviera 2 fincas, ¿daría una a la revolución? Sí, compadre. Y si tuviera 2 carros, ¿daría una a la revolución? Sí, compadre. Y si tuviera 2 gallinas, no, compadre. ¿Y por qué? Porque 2 gallinas sí las tengo. No, todos tenemos que aportar y poco. No es poco si lo damos con la dignidad que lo debemos dar. Entonces, en este momento... Ahí me está diciendo que sí. ¿Que sí qué? Que sí también para ahí se va a direccionar FOPA. Estoy llamando como presidente a la conciencia de la reflexión de todos. No podemos atacar aquello
que ha venido, es decir, no podemos irnos en contra de una gran marea, porque simple y sencillamente no vamos a poder vencer la ola. Pero si concientizamos a todos, generamos reglas claras, no privilegios. Son las reglas claras. Entonces, 130 de la yo creo Constitución. que poco a poco las cosas se van a ir solucionando. Tampoco tengo varitas mágicas. No puedo solucionar las cosas como yo quisiera. Ahora ya solo le voy a hacer 2 preguntas bonitas. ¿Quién es su mejor ministro? Ay, no me diga todos, porque hay unos que aquí no queremos, pero eso no importa. Pero que ¿Quién usted es no los quiera, no quiere decir que no sean buenos, que no vaya tengan pues, pero buenos yo no lo, resultados. pero tiene que haber uno que es el mero mero. ¿Quién es el mejor ministro? No tengo esa No medición. quiere herir a nadie. No tengo esa medición. Y es que ¿quién es mejor? ¿Messi o ¿cómo se llama el portero? O Pinto. ¿Sabe una cosa? Que no sé nada de No fútbol. fútbol. Va. Bueno, ¿quién es mejor? ¿Un delantero o un portero? El delantero que mete gol. Y el portero para goles. O sea, es que es diferente. La defensa. Es que ese es otro punto. Mourinho va a preferir tener más volantes de contención que creativos. Quizás Zinedine Zidane, porque es el mago, prefiere tener más creativos que contenciones. Hasta en eso hay que plantear. Y después la alineación va a variar, depende de la coyuntura. En este momento hay que defendamos. Vamos ganando. Repleguémonos, metamos los 11 dentro de nuestro territorio. Pero bueno. Yo le dije quién es era una su mejor comparación. ministro, ¿verdad, presidente? Ahora la otra pregunta. ¿Quién es su peor ministro? Contésteme. No tengo ni mejores ni peores, tengo cada uno cumpliendo una función y en el momento que no me den resultados, en ese momento lo destituyo. Eso dijo precisamente las palabras que yo quería escuchar. Fue como música para mis oídos la última parte. Casi que vamos a hacer una cápsula de eso. Fíjate, Milita, para recordarle a todos los ministros que el que no dé resultados se va. Y así lo saben. Muy bien, presidente, ya no lo molesto. No, Y fue no un honor moleste. haberlo tenido aquí hoy. Muchas gracias. Así que muchísimas bendiciones. Y si me permite, Sí. agradecerle Despedirse. también al pueblo de Guatemala la fe depositada en este servidor. Estamos haciendo todo lo posible, con el amor a la patria, como siempre lo he demostrado en todo lo que he hecho. Y no les puedo prometer no cometer errores. Quizá los he cometido, quizá los seguiré cometiendo, pero trataremos de tener la humildad para poder tomar las decisiones que sean necesarias, la valentía para enfrentar las situaciones que se tengan que enfrentar y, por supuesto, el compromiso intacto de servir a mi pueblo y a mi país. Gracias, Karina, por este espacio. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, señor presidente, y gracias, pueblo de Guatemala, por estar en sintonía. Regresamos enseguida con la segunda parte de Coyuntura del día de hoy. No se vayan.